Muy buenos días tengan todos. Deseamos la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, deseando así que este día sea para la gloria del Señor, primer día de la semana. Y queremos seguir compartiendo las meditaciones sobre el libro de Éxodo, presentando allí a Cristo a través del Éxodo. Esta oportunidad vamos a leer el capítulo 17, que nos va a hablar de la roca. Y esto es una figura también del Señor Jesucristo. Leamos allí, capítulo 17, el versículo 1. Dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Como hemos indicado, esta roca, la peña de Oreb, es una figura del Señor Jesucristo que vamos a considerar en tres aspectos. Primero, la presencia de aquella roca. Segundo, el padecimiento de aquella roca. Y tercero, la provisión de aquella roca. Y es interesante lo que hemos leído acerca de lo que era la condición del pueblo. Necesitaban agua para saciar la sed que había en ellos. Y Dios, ante la murmuración del pueblo, le señaló a Moisés una piedra que quizás él había visto ya por varias veces, pero en este momento iba a ser algo especial. Subieron a aquel monte y allí le señaló la peña de Oreb, que él iba a golpear para que de ahí brotara aquella agua. Y eso nos hace pensar en la presencia del Señor, que cuando estuvo en este mundo, nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo entre nosotros, vivió como un hombre, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Podía pasar desapercibido. Sin embargo, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era nada más y nada menos que la presencia de Dios entre nosotros. Así como aquella piedra iba a representar eso, le iba a demostrar o le iba a responder a ellos que Dios estaba con ellos. Así aquella piedra nos representa al Señor Jesucristo como la presencia de Dios entre los hombres. Pero era algo particular de aquella piedra. La piedra siempre nos habla, o la roca, porque esta es una peña que es una roca grande. Esa roca grande nos habla de resistencia, de durabilidad, de firmeza. Y estas son algunas características del Señor Jesucristo como Dios. Él es el fuerte, Él es el inmutable, no cambia. Él se mantiene firme y es el Dios en el cual podemos confiar. La roca de nuestra salvación. El pueblo de Israel empezó a hablar del Señor o de Dios, de Jehová, como esa roca de la salvación. El salmista decía: llévame a la roca que es más alta que yo. La roca inconmovible de los siglos.
Y esto es una representación del Señor Jesucristo, su presencia que viene a dar a los seres humanos la certitud de que Él es Dios manifestado en carne, es Dios entre nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo hecho carne es Dios manifestado entre nosotros, haciéndonos entender que aunque humanamente no había desde el punto de vista físico ninguna distinción, podía pasar desapercibido, aquel bendito ser, llegó el día en que fue señalado por el mismo Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así como aquel día Dios señaló aquella roca como la que iba a representar esa presencia de Dios, la que iba a suplir la necesidad del pueblo, así el Señor Jesucristo fue presentado a los hombres como el Hijo de Dios, el que complace al Padre. Pero la otra cosa, su padecimiento. La roca tuvo que ser golpeada. Esa vara que representa la ira y el juicio de Dios tuvo que caer sobre aquella roca para que brotara aquella agua. Y la herida de la roca golpeada, nos representa al Señor Jesucristo en sus padecimientos, lo que Él tuvo que padecer por causa de nuestros pecados. Dios descargando sobre Él toda su ira, la vara inflexible de la justicia divina, cayendo como un golpe con dureza sobre la persona del Señor Jesucristo. Él sufrió por causa de nuestros pecados. Como dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era Dios blandiendo su vara sobre Él para producir aquellas heridas que iban a servir para la salvación de nuestras almas. El Señor Jesucristo tuvo que ser herido de parte de Dios, pero también de parte de los hombres, porque de aquella herida, la herida de su cuerpo, brotó la sangre que nos limpia de todo pecado, porque era necesario que con el derramamiento de su sangre se hiciese la remisión de nuestros pecados. El Señor Jesucristo también padeció y fue herido como aquella piedra aquel día que fue golpeada con la vara de Moisés, que representa la ley descargada sobre el Señor Jesucristo, cumplida en Él a toda cabalidad. Y por causa de que Él se hizo responsable por nuestros pecados, conforme a la ley, tuvo que morir. Pero también de aquella roca que fue herida con aquella vara, salió aquella agua que vino a satisfacer la necesidad del pueblo, la provisión de Dios para la sed del pueblo, brotando de aquella roca. Y eso nos habla también de los resultados de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El agua corriendo nos habla de vida, vida eterna, vida abundante, y así de la plenitud de Dios para nosotros los seres humanos, de modo que también como resultado de la obra de la cruz, de los padecimientos y de la muerte de Cristo, ha venido la provisión para nosotros, una provisión de perdón de pecado y de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Él dijo que Él es la fuente de vida eterna, que salta así para poder satisfacer la necesidad del hombre. Él le dijo a la samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él satisface por completo toda la necesidad del alma del ser humano. Él puede satisfacer. En Él solamente hay vida eterna,
vida abundante. Pero para que eso fuera posible y estuviese al alcance nuestro, Él tuvo que morir, tuvo que padecer y ser herido por causa de nuestros pecados. De manera que allí vemos entonces aquella roca como figura de nuestro Señor Jesucristo. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.